Antes de comenzar, déjame pedirte algo crucial. Si esta historia estremece tu alma, dale like ahora mismo. Comparte este mensaje para que más personas descubran esta verdad que cambió la historia. Y no olvides comentar en este video diciéndome, ¿alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado en tu momento más difícil? Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina esto. Existe una historia tan perturbadora, tan imposible, tan poderosa, que fue deliberadamente borrada de las conversaciones comunes. Una historia que revelan en susurros, que temen pronunciar en voz alta, que desafía todo lo que conocemos sobre la vida y la muerte. Esta es la historia de un hombre que cerró los cielos con una sola palabra. Un hombre que hizo descender fuego desde dimensiones invisibles, que trajo cadáveres de vuelta a la vida con sus propias manos, que comandó la naturaleza como si fuera una extensión de su voluntad, y que al final de su jornada, simplemente desapareció. No murió. No fue enterrado. No dejó tumba. Desapareció en un carro de fuego ante testigos aterrorizados que juraron hasta su último aliento lo que vieron aquella tarde imposible. Su nombre era Elías. Y lo que estás a punto de descubrir es la verdad que intentaron ocultar durante milenios. Si todavía no estás suscrito al canal Los Secretos de las Escrituras, hazlo ahora y activa la campanita. Porque esta historia revelará verdades que sacudirán los cimientos de todo lo que creías saber. Para comprender el misterio de Elías, necesitamos volver atrás, a una época sombría donde algo muy extraño estaba sucediendo en Israel. Las calles que antes resonaban con oraciones al Dios Altísimo ahora pulsaban con ritmos diferentes. Ritmos hipnóticos, oscuros, perturbadores. El perfume del incienso sagrado ya no subía al cielo. En cambio, se mezclaba con el olor espeso de sangre derramada en altares profanos. Altares dedicados a Baal, una entidad antigua que prometía lluvia, fertilidad, prosperidad. ¿Pero quién, o qué, era realmente Baal? Los registros antiguos no hablan de un simple ídolo de piedra. Hablan de una fuerza, una presencia, algo que exigía precios terribles. Niños desaparecían en la noche, sus gritos silenciados en rituales que nadie se atrevía a denunciar. Profetas que osaban oponerse eran encontrados muertos al amanecer, en circunstancias que helaban la sangre de quien las investigaba. El terror había descendido sobre Israel como una niebla que no se disipaba. Comenta ahora, ¿crees que fuerzas espirituales oscuras pueden influenciar naciones enteras? Déjame tu respuesta. Y en el centro de ese torbellino de tinieblas había una mujer, Jezabel. Su nombre aún hace estremecer a quienes conocen las historias prohibidas, porque ella no era solo una reina. Los textos antiguos sugieren que era una sacerdotisa, una practicante de artes que la mayoría teme pronunciar. Algunos susurraban que conversaba con entidades, que realizaba rituales bajo la luna nueva, que había hecho pactos que le daban poder sobre hombres y bestias. El rey Acab, su esposo, era débil, manipulable, completamente dominado por ella. Cuando ella entraba a una sala, los hombres más valientes bajaban la mirada, no por respeto, sino por miedo. Un miedo que no podían explicar. Un terror que venía de algo más profundo que su autoridad real. Jezabel no solo permitía la adoración a Baal, la comandaba, la imponía con hierro y sangre, perseguía a cualquiera que resistiera. Los profetas de Jehová eran cazados como animales, asesinados en las calles, lanzados desde acantilados. Israel se hundía en algo que iba más allá de la simple idolatría. Era como si una sombra literal hubiera descendido sobre la nación entera. Los campos se secaban sin razón. Las personas murmuraban de pesadillas que todos compartían. Los niños dejaban de reír. Los cielos parecían de bronce, impenetrables, silenciosos, muertos. Fue en ese momento de oscuridad absoluta, cuando él apareció. Nadie sabe exactamente de dónde vino Elías. Los registros dicen solo Elías el Tisbita. Pero Tisbe era un lugar remoto, olvidado, en las montañas salvajes de Galaad. Un lugar donde pocos se aventuraban.
Algunos decían que vivía en cavernas profundas donde el eco nunca terminaba de resonar. Otros susurraban que conversaba con ángeles bajo las estrellas, que su sombra se movía sola, que había sido visto en múltiples lugares al mismo tiempo. Pero en lo que todos concordaban era en su apariencia. Áspero como el desierto. Ojos que penetraban como cuchillas afiladas. Una presencia que hacía retroceder involuntariamente incluso a los guardias más experimentados del palacio. Y un día, simplemente entró. Sin anuncio. Sin permiso. Sin miedo. Imagina la escena, los corredores dorados del palacio repletos de lujo y opulencia. Oro brillando en las paredes. Incienso quemando en braseros de plata. Acab en su trono de marfil, Jezabel a su lado con sus ornamentos de sacerdotisa brillando bajo la luz de las antorchas. Dale like a este video si sientes que algo extraordinario está por revelarse. Y comparte para que más personas conozcan esta verdad. Los 450 profetas de Baal presentes, confiados en su poder colectivo, en sus rituales, en su protección sobrenatural. Y entonces, él aparece. Un hombre vestido con pieles de animal. Polvo en las sandalias. Pero con una autoridad que hizo cambiar instantáneamente el aire de toda la sala. El silencio cayó como un martillo de hierro. Y Elías habló. Su voz resonó en cada rincón del palacio como un trueno distante pero inevitable. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Los labios pintados de Jezabel se contrajeron en una mueca de odio puro. El rostro de Acab se endureció con ira contenida. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar los brazos del trono. Los guardias avanzaron con las espadas medio desenvainadas. Pero antes de que cualquiera pudiera tocarlo, Elías desapareció. Simplemente, se esfumó. Como si nunca hubiera estado allí. Como si fuera un fantasma. O algo mucho más inquietante. Algunos juraron ver una sombra moverse más rápido que el ojo humano podía seguir. Otros sintieron un viento helado aunque todas las ventanas estaban cerradas. Acab ordenó búsquedas inmediatas por todo el reino. Jezabel envió sus mejores asesinos. Cazadores expertos que podían rastrear una hormiga en la oscuridad. Pero Elías se había evaporado en las montañas como niebla bajo el sol abrasador. Y 3 días después de su profecía, algo imposible comenzó a suceder. Las nubes dejaron de formarse. Completamente. Como si una mano invisible hubiera borrado del cielo toda posibilidad de agua. La lluvia cesó. El rocío de la madrugada desapareció. Hasta la humedad del aire pareció evaporarse. Aquellas palabras de Elías no eran una predicción. No era una profecía simbólica. Era un decreto que había alterado las propias leyes de la naturaleza. Como si él tuviera acceso a controles que ningún ser humano debería tocar. Como si pudiera reescribir las reglas de la creación misma. Pero ¿dónde estaba Elías? ¿Qué sucedió con él durante esos primeros días críticos? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inexplicable. Dios lo envió a un lugar llamado Kerit, un arroyo aislado en medio de la nada absoluta, rodeado de rocas áridas donde nada crecía. Y allí, todos los días al amanecer y al atardecer, algo imposible sucedía. Cuervos aparecían. No 1 o 2. Decenas de ellos. Pájaros negros como la noche cerrada, considerados impuros por la ley de Moisés. Criaturas de mal agüero que anunciaban muerte y desolación. Suscríbete al canal Los Secretos de las Escrituras si aún no lo has hecho. Porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que pensabas que era posible. Pero estos cuervos traían pan y carne en sus picos. Pan recién horneado. Aún tibio. Con un aroma que no pertenecía al desierto. Carne aún caliente. Cortada con precisión. Como si viniera de una cocina invisible. ¿De dónde venían? ¿Quién los enviaba? ¿Cómo sabían exactamente dónde encontrar a Elías cada día? Hay quienes dicen que no eran cuervos comunes. Que eran mensajeros de otro reino disfrazados. Ángeles observando. Probando. Preparándolo para lo que vendría. Día tras día,
Elías bebía del arroyo cristalino y comía el pan traído por criaturas que desafiaban toda lógica. Era como si las propias leyes de la creación hubieran sido suspendidas a su alrededor, como si existiera en una burbuja donde las reglas normales no aplicaban. Pero entonces, el arroyo comenzó a secarse. Lentamente, inexorablemente. Día tras día, el agua disminuía. La sequía que él había decretado estaba consumiendo hasta su propio refugio. Y llegó el día en que no había más agua. Solo piedras secas y silencio. Fue cuando la voz vino nuevamente. Clara. Imposible de ignorar. Ve a Sarepta. Una viuda te sustentará allí. Sarepta. De todos los lugares en la tierra. Sarepta. La ciudad natal de Jezabel. Corazón del culto a Baal. Territorio enemigo donde su rostro era conocido. Donde los asesinos de la reina patrullaban cada callejón. ¿Era una trampa? ¿Una prueba de fe? ¿O algo mucho más complejo estaba en juego? Elías obedeció. Caminó directo hacia el corazón del peligro. Cuando llegó a Sarepta, encontró a una mujer al borde de la ciudad, recogiendo leña con manos temblorosas. Su rostro estaba marcado por el hambre. Mejillas hundidas, ojos vacíos de esperanza, la mirada de quien ya ha aceptado la muerte. Él pidió agua. Ella comenzó a buscar, arrastrando los pies. Entonces él pidió pan. Y fue ahí cuando ella dijo algo que aún resuena a través de los siglos como un grito de desesperación pura. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Su voz se quebró al continuar. Estoy recogiendo estos leños para preparar una última comida para mí y mi hijo, y luego, moriremos. Moriremos. Había aceptado la muerte. Estaba preparando la última comida. La última cena antes del fin definitivo. Pero Elías, con una calma que desafiaba toda lógica humana, dijo algo absolutamente imposible. No temas. Ve y haz como has dicho. Pero primero hazme a mí un pequeño pan de esa última porción que tienes, después harás para ti y tu hijo. Piensa en lo absurdo de aquello. Comenta, ¿confiarías en un extraño que te pide tu última comida? ¿O pensarías que está loco? Déjame tu respuesta abajo. Un extraño vestido de profeta pidiendo a una madre hambrienta que use la última migaja de comida para alimentarlo a él primero. Lógicamente, ella debería haberlo rechazado. Maldecido. Expulsado a patadas. Pero algo en los ojos de Elías, algo en su voz grave y serena, la hizo obedecer. Temblando, preparó el pequeño pan. Lo horneó. Se lo entregó. Y entonces comenzó el milagro que desafiaría la física durante meses. Al día siguiente, cuando abrió la tinaja esperando encontrarla vacía, había harina. Suficiente para el día. Inclinó la vasija de aceite, y el líquido dorado fluía. Día tras día. Semana tras semana. Mes tras mes. La tinaja nunca se vaciaba completamente. La vasija nunca se secaba del todo. En una época en que la sequía quebraba naciones enteras, hacía caer imperios, mataba de hambre a miles, en aquella humilde casa se servía pan fresco todos los días. Era imposible. Desafiaba todas las leyes físicas conocidas. Violaba cada principio de conservación de la materia. Pero estaba sucediendo. La viuda había arriesgado todo en un acto de fe ciega, y Dios había multiplicado su sacrificio más allá de toda comprensión. Pero la prueba no había terminado. El hijo de la viuda enfermó gravemente. Su respiración se volvió débil y errática. Su piel, pálida como la cera. Los labios, azulados. Y una noche, dejó de respirar completamente. El niño había muerto. Su cuerpecito yacía frío e inmóvil en los brazos de su madre desesperada. El llanto de la madre desgarró el aire de la noche. Un llanto que venía desde lo más profundo del alma humana. Su corazón herido se volvió al profeta con preguntas amargas, con acusaciones nacidas del dolor insoportable. ¿Viniste a mí para recordar mis pecados y hacer morir a mi hijo? Elías, el hombre que había cerrado los cielos con una palabra, que había sido alimentado por cuervos,
que había multiplicado la harina y el aceite. Ahora enfrentaba algo más poderoso que todo eso combinado: la muerte misma. Tomó al niño frío en sus brazos. Lo llevó al aposento alto en silencio absoluto. Lo extendió con reverencia sobre su propia cama. Y allí, a solas con un cadáver, sin testigos, sin nada más que su fe desnuda, Elías clamó con toda su alma: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Se extendió sobre el cuerpo frío 3 veces, pecho contra pecho, respirando donde no había aliento, sintiendo el hielo de la muerte contra su propia piel. Con cada súplica, el cielo parecía contener el aliento. El tiempo se detuvo. La eternidad observaba. Y entonces, dale like si esta historia te está impactando más allá de las palabras. Y comparte para que el poder de esta verdad alcance a más personas. El pecho del niño se movió. Apenas perceptible al principio. Luego más fuerte. Sus labios temblaron. Color regresó a sus mejillas. Los ojos se abrieron lentamente, confundidos. La vida había regresado donde solo había muerte. Elías bajó las escaleras sosteniendo al niño vivo, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Lo entregó a su madre con una simple frase que cambió todo: «Mira, tu hijo vive». La mujer, con lágrimas de incredulidad y gozo mezclándose en sus mejillas, confesó algo profundo: «Ahora conozco que eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Así comenzó el ministerio público de Elías, con poder sobre la naturaleza y sobre la muerte misma. 3 años pasaron desde aquel día en el palacio. 3 años completos. 1095 días sin una sola gota de lluvia sobre Israel. Los campos eran polvo fino que el viento arrastraba en nubes grises. Los ríos eran grietas secas serpenteando por un paisaje muerto. El ganado caía bajo el sol despiadado. Sus huesos blanqueaban los caminos. El dios Baal, que supuestamente gobernaba las lluvias y la fertilidad, había quedado en silencio absoluto. Ni una nube, ni un rocío, ni una brisa fresca se levantaba en el horizonte muerto. Los sacerdotes de Baal realizaban rituales cada vez más desesperados, sacrificios más grandes, oraciones más largas. Pero los cielos permanecían de bronce, sellados por la palabra de un solo hombre. Y aún así, increíblemente, el pueblo no volvió a Jehová. Se aferraban a sus ídolos mudos como náufragos a tablas podridas. Fue entonces, después de 3 años de silencio, cuando Dios habló nuevamente a Elías: «Muéstrate a Acab, porque enviaré lluvia sobre la faz de la tierra». Con esa palabra, el profeta salió del escondite. El encuentro con Acab fue tenso, cargado de electricidad. Cuando el rey vio al hombre que había cerrado los cielos, lo acusó con ira mal contenida: «¿Eres tú el que turbas a Israel?». Elías respondió con la calma de quien lleva el respaldo de los cielos: «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». Y entonces lanzó el desafío que cambiaría la historia para siempre: «Convoca a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera. Allí se decidirá de una vez por todas quién es el verdadero Dios». El rey, atrapado entre el orgullo y un miedo que no podía nombrar, aceptó. La noticia se esparció como fuego descontrolado por todo el reino moribundo. El día señalado llegó. Desde ciudades y aldeas, desde los rincones más remotos, subieron hombres, mujeres y niños para presenciar el juicio definitivo. Suscríbete al canal Los Secretos de las Escrituras, porque lo que viene es el momento más épico, más sobrenatural, más imposible de toda esta historia. El monte Carmelo se llenó de una multitud expectante. Miles de almas reunidas para presenciar algo que ninguno olvidaría jamás. Los profetas de Baal, 450 hombres vestidos con sus ropas rituales ornamentadas, ocupaban el estrado oriental con gran confianza. Habían ganado siempre. El pueblo les temía. El reino les pertenecía. Elías, solo frente a todos ellos, se levantó como un león ante hienas, y gritó con voz que resonó en cada rincón de la montaña:
¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El silencio fue absoluto, pesado. Nadie se atrevió a hablar. Se prepararon dos altares, uno para Baal, otro para Jehová. Madera apilada, sacrificios preparados. No habría fuego humano, no habría trucos, no habría engaños. El Dios que respondiera enviando fuego del cielo sería reconocido como el verdadero Dios de Israel. Los profetas de Baal comenzaron temprano en la mañana. Danzaron alrededor del altar con movimientos frenéticos. Clamaron con gritos cada vez más desesperados. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Saltaban, giraban, se contorsionaban en rituales antiguos. Mientras el sol subía abrasador, se cortaron con cuchillos hasta que la sangre corría por sus cuerpos desnudos. Gemían, gritaban, entraban en trances violentos. El altar permanecía intacto, sin fuego, sin respuesta, sin nada. Al mediodía, Elías, con ironía penetrante que cortaba como espada, les gritó: «Gritad en alta voz. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo». Hasta la tarde continuaron en su frenesí desesperado. Pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Baal había sido desenmascarado como lo que siempre fue, nada. Entonces Elías llamó al pueblo con calma reverente y autoridad absoluta. «Acercaos a mí». Reparó el altar de Jehová que había sido destruido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Comenta: ¿has visto alguna vez una respuesta tan clara de Dios que no quedara duda alguna? Cuéntame tu experiencia. Hizo una zanja profunda alrededor del altar. Colocó la leña perfectamente ordenada. Puso el sacrificio encima. Entonces hizo algo que pareció una locura absoluta en tiempos de sequía mortal. Ordenó llenar 4 cántaros enormes de agua del mar y derramarlos sobre el altar. Una vez, 2 veces, 3 veces, 12 cántaros en total. Todo quedó completamente empapado. La madera encharcada, el sacrificio goteando, el agua corriendo hasta llenar completamente la zanja. Humanamente, físicamente, científicamente, no había posibilidad alguna de que ese altar se incendiara. Elías levantó sus brazos curtidos al cielo. El silencio cayó sobre la multitud como un manto pesado, y oró con una sencillez que contrastaba dramáticamente con los gritos frenéticos de los profetas de Baal. «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, manifiéstate hoy que tú eres Dios en Israel. Que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». El último eco de su voz se desvaneció en el aire. Por un momento, nada. Y entonces sucedió. El fuego de Jehová descendió del cielo como un torrente viviente de llamas imposibles. No fue un rayo. No fue fuego común. Era algo diferente. Algo que no pertenecía a este mundo. Una columna de luz y calor que rasgó el aire mismo. Consumió el sacrificio en un instante. Vaporizó la madera empapada. Derritió las piedras del altar como si fueran cera. Lamió el polvo. Evaporó toda el agua de la zanja sin dejar rastro de humedad. La montaña entera tembló con el rugido del fuego celestial. El calor era tan intenso que la multitud retrocedió varios metros. Y entonces, el pueblo entero cayó rostro en tierra. No fue una reverencia educada. Fue un colapso masivo de miles de personas simultáneamente. Y gritaron con una sola voz que resonó por los valles: «Jehová es el Dios. Jehová es el Dios». Dale like si sientes que el poder de esta historia atraviesa el tiempo y te alcanza ahora mismo. Comparte para que este fuego toque más corazones.